Bueno, acá lo que vamos a hablar ahora es sobre equilibrio químico y el principio de Le Chatelier. El equilibrio químico lo vamos a enfocar tanto en gases reales, donde aparece el tema de la fugacidad, como en más aspectos de la fase condensada, donde aparecerá la actividad química. Por otro lado, vamos a analizar el principio de Le Chatelier sobre cómo se alteran las condiciones del equilibrio químico en función de modificar alguna de las variables de control, como puede ser la concentración, la presión o la temperatura. Pero antes que esto vamos a estudiar un poco lo que es las evoluciones espontáneas y las condiciones que me da la termodinámica sobre las evoluciones espontáneas de sistemas termodinámicos. Entonces, lo que sabemos del segundo principio es que la variación de la energía, de la entropía interna siempre es mayor o igual que esta cantidad. Esto es una desigualdad que viene dado por el segundo principio. Entonces, del primer principio, y esto me da la condición que va a ser de la evolución espontánea. Por el primer principio yo conozco esto, teniendo en cuenta el convenio de signos que nosotros ya habíamos definido antes. Entonces, finalmente me queda esta desigualdad, que trabajando un poco me queda esta otra respecto a la energía interna. Ahora, operando matemáticamente, voy a llegar a esta identidad, esta desigualdad de identidad. Suponiendo que el trabajo es un trabajo totalmente hidrodinámico, neumático, perdón, me queda finalmente, trabajando, me queda esta expresión. Lo que tengo acá dentro no es más que la función potencial de Helmholtz. Entonces me queda esta desigualdad. Fíjense que si T y B se mantienen constantes, la espontaneidad obligará a que la energía libre de Helmholtz disminuya o llegue a un punto de equilibrio el cual valga cero. Entonces, en un sistema cerrado capaz de hacer solo trabajo PV, este evolucionará espontáneamente a T y B constantes, reduciendo la energía libre. Es decir, se cumple esta condición que está acá. La condición de equilibrio evidentemente será diferencial de F igual a 0. Lo mismo podemos pensar para la energía libre de Gibbs. Llegaría a una expresión de este tipo, y lo mismo para un sistema cerrado mantenido a P y T constantes, donde solo es capaz de hacer todo trabajo PV, este evolucionará espontáneamente a TP constante, reduciendo la energía libre de Gibbs. O sea, la energía libre de Gibbs siempre tiene que disminuir para que el proceso se mantenga espontáneamente. La condición de equilibrio es esta. Un ejemplo que puede usarse sería calcular delta G y delta F para vaporizar un mol de agua a P igual a 1 atmósfera y T igual a 1000 grados centígrados, ¿no? Bueno, como es un cambio de fase de un componente, la temperatura permanecerá constante. Luego también permanecerá la presión constante. De la definición de G obtengo esta cuestión, esto que está acá. Delta G no es más que esto. Recordemos que este es constante. Todo cambio de fase es reversible. Entonces la variación de entropía no es más que el calor sobre la temperatura. Al ser isobárico, el intercambio de calor no es más que la variación de la entalpía. Finalmente me queda que la variación de energía libre de Gibbs es igual a 0. Es decir, que todos los cambios de fase son una sucesión de estados de equilibrio. Bueno, se deja de mostrar qué pasa con delta F, y delta F queda una situación mucho más complicada y resulta distinta de 0. Queda demostrar por qué es distinta de 0. Interpretación de las energías libres, que un poco lo hemos dado en el repaso, pero no lo hemos interpretado correctamente. Bueno, basta recordar la desigualdad que obtuvimos antes para la energía libre de Helmholtz. Si la temperatura permanece constante, la variación del diferencial de trabajo trabajo útil no es más que esto. Integrando me queda esta expresión. Entonces, la variación de la energía libre de Helmholtz me da un límite del trabajo útil reversible
que puedo obtener de un sistema, es decir, me da una cota máxima en un proceso isotérmico. Lo mismo, sabiendo que G es igual a F más P por B, diferencio de la definición de F, puedo encontrar la desigualdad, en este caso, para el diferencial de G, que es esta expresión que está acá, en este caso. Entonces, si el proceso es a P y T constantes, resulta que el diferencial de G, ahora teniendo en cuenta el trabajo, se escribe de esta manera. Fíjense que ahora el diferencial de G, yo lo puedo suponer, no es más que el trabajo que no expansivo, porque acá le estoy quitando al trabajo, le estoy quitando los efectos del trabajo expansivo. Entonces el diferencial de G no es más que esto. La siguiente expresión solo se aplica, porque recordad que esta expresión, la expresión esta, T diferencial de S igual a U diferencial de U más P por B, solo se aplica a un sistema cerrado reversible. No vale en general, sino que es una desigualdad. O sea que la variación de energía libre no es más que el trabajo no expansivo, que tiene mucha utilidad, por ejemplo, en los procesos químicos. Bueno, recordando que alfa está en la definición y que K es este es el coeficiente de dilatación volumétrica a presión constante, y este es el coeficiente de compresibilidad isotérmico, porque acuerden que hay un coeficiente de compresibilidad isoentálpico, mal llamado adiabático. Del primer principio me queda esta ecuación que está acá. Trabajando un poquito, despejando, me queda que el diferencial de S con respecto a B queda dado de esta manera. De las relaciones de Maxwell puedo llegar a obtener esta expresión que está acá. Queda alfa sobre K. Si los parámetros son casi constantes, me dice que la variación de entropía es proporcional al incremento de volumen en el caso de las fases incompresibles. Dicho de otra manera, se puede decir que la entropía se incrementa a medida que se incrementa el volumen, siempre y cuando alfa sea un valor positivo. En el otro caso, del hecho de definición de la variación de entalpía, obtengo una ecuación parecida, y de las relaciones, teniendo esta ecuación y de las relaciones de Maxwell, ahora obtengo esta. A diferencia de la anterior, esta ecuación no da tantas conclusiones tan claras, porque en el anterior yo tengo una relación de constantes empíricas. Acá me aparece el volumen. Pero en el caso de una fase incompresible se puede decir que, como el volumen es una magnitud positiva, la entropía disminuye a medida que se incrementa la presión. Este es un resultado muy importante y de mucha utilidad. Por supuesto, fíjense que acá, siempre y cuando alfa sea una magnitud positiva. Si alfa es una magnitud negativa, pasa totalmente lo contrario. Coeficiente de Joule-Thomson. Hay dos formas de definir el coeficiente de Joule-Thomson y es muy importante en los procesos de estrangulamiento. Este coeficiente es importante, por ejemplo, para saber cómo va a cambiar la temperatura en un proceso de estrangulamiento en la cual la entalpía se mantiene constante. Hay un problema en la práctica sobre ello. Está el coeficiente de Joule-Thomson, que es este, que respecto a la variación de entalpía respecto de la presión, o sea, se lo define de esta manera, usando relaciones de Maxwell, llego a esto, o si no, manteniendo, en este caso, el coeficiente de Joule, teniendo en cuenta la energía interna constante. Llego a esto usando el CB. O sea, dicho de esta manera, el coeficiente de Joule-Thomson es una medida del cambio de temperatura con la presión durante un proceso de entalpía constante. Por ejemplo, los procesos de estrangulamiento. Cambio de las funciones de estado. Entonces, supongamos que tengo un diagrama PT, tengo una función de estado que va a ir de 1 a 2 por el camino C. Como es una función de estado, como vimos antes, un diferencial exacto, es lo mismo integrar, por ejemplo, a presión constante primero y después a temperatura constante para llegar. El mismo resultado.
porque es una función de estado. Entonces supongamos que la entropía es una función de T y P, diferencio, integro para cada uno de los caminos en particular, utilizando la definición de relaciones de Maxwell y la definición de los coeficientes, el diferencial de S va a estar escrito de esta manera. Integrando, entonces, me queda esto, finalmente, me queda de que delta S es la integral de A en una cuestión a presión constante y la integral de B a temperatura constante, donde aparece el coeficiente alfa. En el caso de la variación de entalpía, se llega al mismo resultado ahora donde aparece el Cp y acá aparece el alfa, ¿no? Y esta es la variación de entropía. Bien, flujo espontáneo de materia. En este caso vamos a dar la condición que viene dado de alguna manera por el segundo principio, me va a reproducir situaciones del flujo espontáneo de materia cuando tienen distinto potencial químico. Supongamos un sistema cerrado que no alcanzó el equilibrio. Esto es de la ecuación anterior. Por otro lado, yo sabía esta situación del diferencial de G, teniendo en cuenta el potencial químico de distintos componentes. Entonces me resulta esta inecuación que está acá. Esta es una ecuación que me condiciona cómo va a evolucionar, que no todos los potenciales químicos son independientes y que uno va a tener que evolucionar de una manera específica, que me determinará el flujo de materia. Por ejemplo, supongamos que tengo un mismo componente J que tiene dos fases, alfa y beta. Entonces, de lo anterior se tiene que cumplir esto, como la masa se tiene que conservar, o el número de moles se tiene que conservar, encuentro esta condición de vínculo. La reemplazo y me queda esta. Para que esta condición, evidentemente, siendo que el diferencial de NJ de alfa es una magnitud positiva, que yo lo tomo arbitrariamente positiva, me queda, que viene dado de esta expresión que está acá, me queda finalmente de que la condición que me va a quedar para que esto sea negativo y para que la transferencia de masa tenga el sentido este sentido positivo, o sea que vaya de alfa a beta, ¿no? Es que el potencial químico de alfa, vaya de beta a alfa, es que el potencial químico de beta, en la fase beta del componente sea mayor que el potencial químico en la fase alta. Es decir, el flujo espontáneo de materia sea de la fase beta a la fase alfa. Es decir, de la fase de mayor potencial químico a la de menor potencial químico. Entonces los componentes J fluyen de manera espontánea de la fase de mayor potencial químico a la de menor potencial químico. Esto es equivalente a que es como que si hubiera una fuerza conducente proporcional a menos el gradiente de potencial químico. Muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, en una situación mecánica, donde la fuerza conducente es menos el gradiente de la función potencial. Esto se sintetiza en la famosa ley de Kirkwood-Oppenheim. Esta ley establece que si se verifica para la evolución espontánea, se tiene que verificar esta desigualdad, a T y P constante y a otras condiciones constantes. Es decir, que si la concentración molar parcial de un componente en la fase dada aumenta, esto sí o sí provoca un aumento de su potencial químico. Esta condición que saca me dice que si yo aumento la concentración molar parcial de una fase, su potencial químico sí o sí tiene que aumentar. Esto es una constante de proporcionalidad. Viene a dar consecuencia de esta desigualdad. Un ejemplo de esta desigualdad sería esto. Yo tengo acá un bloque de cloruro de sodio y tengo agua. Hay un flujo espontáneo de materia de cloruro de sodio en estado sólido a cloruro de sodio disuelto en agua. ¿Por qué? Porque acá el potencial químico que tengo acá es mayor que este. Ahora bien, por la condición anterior, por esta, ¿qué va a ocurrir? La concentración molar parcial acá de cloruro de sodio disuelto en agua va a ir aumentando. Por lo tanto, el potencial químico del cloruro de sodio disuelto en agua va a aumentar. ¿Hasta qué punto? Hasta que ambos se equiparen. Con lo cual, en ese momento, se llega al equilibrio químico.
que es esta condición que está acá, que el potencial químico de la fase sólida tiene que ser igual al potencial químico de la fase acuosa, siempre y cuando se llegue a esa condición. Y si no, la última condición, si no se llega, será la disolución completa del cloruro de sodio en agua, y ahí se termina. Entropía y estabilidad termodinámica. Acá vamos a ver que la entropía, así como vimos que me dicta no solo en la condición de estabilidad, sino que vamos a ver que la entropía, la condición, de evolución espontánea, sino también me dicta condiciones sobre la estabilidad termodinámica. Entonces para eso voy a usar el principio de máxima entropía. La entropía de un sistema aislado alcanza el máximo compatible con los vínculos internos cuando éste llega al equilibrio termodinámico. Después vamos a ver el caso del equilibrio térmico para llegar al equilibrio físico-químico. Entonces, del principio de máxima entropía, yo tengo un sistema aislado compuesto de dos sistemas, en la cual es una pared, diatérmana y flexible, es decir, que no permite intercambio de materia, pero sí permite intercambio de energía y de presión, pero no permite intercambio de materia. Entonces, como la entropía es una magnitud extensiva, la entropía total es la entropía de este más este. Los vínculos son estos, que la energía tiene que permanecer constante y el volumen total tiene que permanecer constante. Entonces diferencio esta expresión, me queda esta expresión que está acá, aplico las condiciones de vínculo ahora, que estas dos en forma diferencial, me quedan estas identidades de estas definiciones de las derivadas que me da 1 sobre t y de la presión, me queda esta ecuación que está acá. Como diferencial de 1 y diferencial de B1 son arbitrarios, para que esto sea igual a 0, es que se cumpla que las temperaturas en el equilibrio sean iguales y que las presiones en el equilibrio sean iguales. Es decir, que se alcanza el equilibrio cuando la entropía alcanza un valor máximo. Ahora, ¿cómo saber que efectivamente se alcanzó el valor máximo? Bueno, para eso vamos a estudiar la segunda derivada alrededor del punto de equilibrio. Bueno, desarrollando lo mismo que lo anterior, lo desarrollo hasta la segunda derivada, ¿no? Acá me queda que en las primeras derivadas parciales me queda igual a 0 porque estoy en el equilibrio. Entonces la condición que corresponde para que el punto que vimos antes, corresponda a un máximo absoluto, es que esto sea una forma definida negativa. Y la condición para que sea una forma definida negativa, si uno trabaja, es que el calor a volumen constante tiene que ser mayor que 0 y la derivada de P con respecto a B tiene que ser menor que 0. Por supuesto, esta es una condición de evolución espontánea. Cuando esto no quiere decir que siempre se cumpla. Cuando son evoluciones no espontáneas, puede llegar a ocurrir de que el CB me dé negativo. Pero eso no es una situación de equilibrio. Es una situación forzada. Acá lo que me dice que la condición para que se llegue a un equilibrio espontáneo es que el CB tenga que ser mayor que 0 y que la derivada de P con respecto a B tiene que ser menor que 0. Caso de reacciones químicas espontáneas, vamos a hablar ahora de la situación en la cual tengo una reacción química que espontáneamente llega al equilibrio. Entonces, yo tengo un entorno en el cual tengo un sistema, el cual intercambia calor y trabajo con su medio y con su entorno. El sistema omega puede ser el caso de un motor de combustión interna, donde dentro de la cámara de combustión ocurren las reacciones químicas, y el exterior es la carcasa del motor, la transmisión, etc. Asumamos que omega solo intercambia con su entorno calor y trabajo, pero no intercambia materia. Y en su interior ocurre una reacción química arbitraria de esta forma, donde tengo acá, en este caso, tengo los reactivos y acá los productos. Recordemos que la estequiometría de reactivos es negativa y la estequiometría de productos es positiva. Del primer principio conocemos esto. Por otro lado, hemos visto anteriormente de que la variación en el tiempo de la concentración de cada componente es función de la condición inicial, de la estequiometría y del sentido de reacción o grado de avance de reacción. Es esta magnitud que está acá. Bueno,
Entonces esto me permite escribir a la energía interna, ahora no tanto dependiendo de cómo es cada uno de los moles de la componente, sino solamente en función de tres variables, Tp y el grado de avance. Lo mismo el volumen. De vuelta, diferencio, uso el primer principio, reemplazo y me queda esta expresión, que aparentemente es bastante compleja. Ahora bien, si yo tomo en cuenta que Tp permanece constante durante la reacción química, entonces me queda esta expresión, la puedo simplificar, y esto que está acá lo puedo sintetizar, no es más que, si P es constante, que la variación de entalpía. Entonces el cambio intercambiado en una variable de estado, entonces el calor intercambiado en este caso es una variable de estado, y este depende de la función potencial entalpía. Por lo tanto, cualquier proceso irreversible que este ocurra debe ser interno a omega, no respecto del calor intercambiado, porque es una variable de estado, y eso es un proceso reversible. Entonces, recordando que el diferencial de Q tiene esta expresión, y con el segundo principio lo que pasa dentro de omega es lo irreversible, queda esta desigualdad. Integro, me queda esta otra desigualdad que está acá, que no es más que decir que la variación de la energía libre de Gibbs disminuye. Entonces, en una reacción química espontánea, a T y P constante, si G siempre disminuye. Este es un resultado importante. ¿Va a disminuir hasta dónde? Hasta obtener su valor mínimo o hasta que se agote uno de los reactivos. Ahora, si P y el sentido de reacción, si P es constante y el sentido de reacción es cero, este elemento no aparece, este no aparece, yo tengo de vuelta esto, y no me queda más que lo que uno obtiene para el calor reversible, que uno tiene cuando que igual al término que hemos utilizado en el redictado de física 2. Este caso, el diferencial de Q, que es reversible, no es más que el número de moles por Cp por diferencial de T. Es un resultado muy conocido. Es en el caso de P constante y en el caso del sentido de reacción igual a cero, o grado de avance de reacción igual a cero. Entonces la formulación para cualquier proceso a T y P constante, ahora lo voy a generalizar lo máximo que sea, a T y P constante, la entropía neta intercambiada, ¿cuál será? Será la interna más la que me viene dada por el primer principio. Pero como yo sé que la interna es la única que es mayor o igual a cero, me queda esta expresión. Por otro lado, yo tengo esta desigualdad, Esta expresión me termina dando esta desigualdad. Entonces, de estas dos relaciones que yo tengo acá, respecto de la entalpía y respecto a la energía libre de Gibbs y la energía interna, obtengo esta desigualdad. Entonces, si P y T es constante, ¿qué me queda finalmente? Me queda que para cualquier proceso arbitrario, porque fíjense que acá en ningún momento dado se especificó el tipo de proceso, tan solo fue una consecuencia de utilizar el segundo principio, tiene siempre que ocurrir que la energía interna disminuye. Esto se puede generalizar para distintas variables canónicas, para distintas variables de estado, En caso de volumen y entropía, la energía interna disminuye, la entalpía, la energía libre de Helmholtz, etc. Esta es la condición de espontaneidad del proceso. Bueno, entonces vamos a refinar un poco el tema y vamos a introducir el concepto de afinidad. De Dondar, en 1936, en su libro Thermodynamics of Affinity, propone que para T y P constantes, la variación de energía libre de Gibbs, que es el trabajo no PV, no es más que la afinidad por la variación del grado de avance. Entonces, de lo anterior, como T y P fuesen constantes, diferencial de G no es más que esto, que no es otra cosa que esta derivada parcial. Ahora, si yo fuera una situación arbitraria, en cual T y P no fueran constantes, me queda que el diferencial de G los puedo escribir de esta manera. Una observación, esto se puede hacer extensivo para el resto de los potenciales. Energía interna, entalpía y energía libre de Helmholtz. Entonces, de la expresión 12,
me queda esto. Por otro lado, yo diferencial de G lo puedo escribir de esta manera, diferencial de N lo puedo escribir, reemplazar por esto, en función del grado de avance. Entonces, comparando ambas expresiones, me queda finalmente que la afinidad no es otra cosa que mu por las estequiometrías. Cabe observar que el calor irreversible generado durante un proceso químico no es más que esto. Es la afinidad por el grado de avance. Ese es el calor generado en un proceso químico. Es un calor netamente irreversible. Otras formulaciones de afinidad, bueno, utilizando los otros potenciales, son estas, y llego exactamente a las mismas expresiones. Entonces vamos a proponer, esto es una consecuencia del principio de máxima entropía, y queda para el alumno demostrarlo, ¿no?, a partir de la afinidad, que la condición necesaria y suficiente para el equilibrio químico es que la afinidad valga cero cuando se alcanza el equilibrio, o lo que equivale a decir de que esta condición de que mu por las estequiometrías tiene que ser igual a cero. Este es un resultado del segundo principio y del principio de máxima entropía. Una forma alternativa que aparece en el libro Levin es esta, que parte de la energía libre de Gibbs, toma T y P constante, y cuando se llega al equilibrio, diferencial de G tiene que ser igual a cero, definición de esto, y llega exactamente a la misma expresión. Pero hay que tener en cuenta que el inconveniente que tiene la demostración que tiene el Levin, que yo la critico mucho, es que este razonamiento vale cuando el proceso es reversible, porque las identidades valen cuando los procesos son reversibles. Entonces, lo anterior es mucho más general. Sea reversible o irreversible el proceso, siempre se tiene que cumplir la condición de que la afinidad tiene que ser igual a cero. No importa el tipo de proceso que sea. Condición de estabilidad, porque muy bien, ya que esa es una condición que yo tengo acá, es la condición de equilibrio. ¿Cómo sé que este equilibrio es estable? Bueno, la condición de estabilidad, yo justamente vuelvo a hacer una perturbación del grado de avance, porque a mí me interesa la estabilidad porque la estabilidad mecánica y térmica ya la obtuve antes. Ya fue obtenido antes. Ahora que me falta encontrar la estabilidad respecto del grado de avance, o sea, de una perturbación de los componentes. Entonces hago una perturbación virtual. Si cero es el valor de equilibrio, hago un desarrollo alrededor del punto de equilibrio. Consideremos que el calor es irreversible, o sea, este es el calor generado, es un calor irreversible que viene dado por esta expresión. Por lo tanto, este calor irreversible siempre es una magnitud positiva. Con lo cual resulta esto, bueno, de Q viene dado, yo integro, ¿no?, y desarrollo, supongamos que esto que está acá, esta es una derivada evaluada alrededor del punto de equilibrio. Al integrar me queda esta expresión, ¿no? Como A en el punto de equilibrio tiene que ser igual a cero, de esto resulta esta expresión. Ahora bien, para que sea estable, el calor generado debe perderse en el sistema. Entonces, por el convenio de signo, ¿no?, yo acá puse positivo, pero no. En este caso no le puse todavía el convenio de signo. Perdón, está equivocado. Pero entonces el sistema, por el convenio de signo, de Q tiene que ser menor que cero. Por lo tanto, esta derivada tiene que ser menor que cero, porque es un calor que se pierde, de alguna manera. Si hubiera calor, este calor se tiene que perder. Entonces, por otro lado, sabiendo que la afinidad es esto, me queda finalmente que el punto de equilibrio químico en cuestión es un mínimo de la energía libre de Gibbs. En el Levin está demostrado de otra manera. Esta manera a mí me gustó más porque apela de alguna forma indirectamente al principio de máxima entropía. Un ejemplo de todo esto es la electroquímica. De lo visto con anterioridad, la variación de energía libre de Gibbs es esto, donde ahora le voy a colocar esta es debido a la variación de componentes, pero ahora le voy a sumar debido a un aporte debido al trabajo del campo eléctrico. El aporte del trabajo del campo eléctrico no es más que esto. Por supuesto, un campo eléctrico estacionario, o cuasi estacionario.
La variación de la carga en este caso viene dada por esta expresión, donde F es la constante de Faraday, que son 96.848 coulomb por mol. O sea, la constante de Faraday es la carga que tiene un mol de electrones. En este caso, ZJ depende, en este caso depende de lo que se llama la carga efectiva del componente. Vale, por ejemplo, en electrones vale -1, en el hierro ferroso vale +2, etc. El grado del componente sería el componente de ionización, sería el número de ionización. Bueno, finalmente, componiendo cada uno de estos valores, me queda esta expresión. Se define como potencial electroquímico a esta expresión que está acá, donde ahora me queda, puedo resumir todo esto teniendo en cuenta el trabajo de campo usando el potencial electroquímico. Fíjense que le puse un muy bonito, y vuelve a aparecer una expresión parecida a la anterior, pero ahora condenso todo en un concepto. ¿Qué pasaría si estoy en una fase? Bueno, entonces, si estoy en una fase, la condición esta se verifica por más que tenga una situación electroquímica. ¿Cómo lo voy a demostrar? Bueno, entonces ahora voy a suponer que en lugar de colocar el potencial químico acá, pongo el potencial electroquímico. Como son un sí, solo sí, todas estas reducciones, partiendo de esta forma o partiendo de esta forma, se obtiene el resultado equivalente. Entonces parto de esto, se tiene que cumplir esta condición para el electroquímico, ¿no? Separo la parte esta y la parte del trabajo eléctrico. Como estoy en una fase, el potencial de cada fase lo puedo llevar a un solo potencial y lo saco factor común. Por otro lado aparece esta condición que está acá, que después lo voy a mostrar con un ejemplo, que esta condición se anula y me queda que pedir que el potencial electroquímico multiplicado por la estequiometría y sumado sea igual a 0 es la condición de equilibrio anterior. Esto se verifica porque estoy en una fase. Si no estuviera en una fase, esto no se verifica. Es decir, que en una fase, el hecho de que hubiera una función potencial no afecta al equilibrio químico. Vamos a ver un ejemplo que efectivamente se verifica esto. Este es el caso de la reducción del óxido férrico, del férrico al ferroso, oxidando el zinc. Bueno, en el caso de dos fases, en el caso que uno tuviera, en este caso se verifica si uno hace esta situación, multiplica el ZI, que son estos exponentes, por la estequiometría, se verifica trivialmente de que esta magnitud es igual a 0. Es fácil verificarlo y es un buen ejemplo para verificar que esto se cumple. En el caso de dos fases y el mismo portador, se verifica que el potencial electroquímico tiene que ser iguales, pero ahora los potenciales químicos no son iguales, sino que están compensados por la diferencia de potencial, teniendo en cuenta que es un solo portador, por eso aparece el Z acá. Algo que tiene que investigarse es lo siguiente. Ustedes vieron en teoría electromagnética, porque acá lo que tengo es una condición de contorno. Ahora bien, las condiciones de contorno del campo eléctrico, ¿qué son? La continuidad del potencial eléctrico, y así se comportan las discontinuidades de la derivada normal del potencial eléctrico. Que esto resulta de la continuidad del campo eléctrico, de la componente tangencial del campo eléctrico y la discontinuidad de la componente normal del vector de desplazamiento. Bueno, entonces, si estas son las condiciones de contorno, ¿por qué en este caso ocurre que los potenciales son distintos? Bueno, eso queda para que el estudiante averigüe por qué ocurre eso. Principio de Le Chatelier, un principio formulado en 1884. Por ejemplo, acá tengo una situación en la cual tengo equilibrio de una reacción entre un óxido nitroso y otro óxido dinitroso, un equilibrio, y yo le añado más oxígeno. Entonces el sistema se altera, ¿no? Acá vemos que la condición de equilibrio, ¿no?, es con respecto al oxígeno. Si le pongo más oxígeno, esto va a alterar los puntos de equilibrio,
porque la condición de oxígeno se cambia para obtener una nueva condición de equilibrio ahora, ¿no? O sea, la reacción va a tener un transitorio a un nuevo estado de equilibrio, ¿no? Bueno, entonces, el principio de Le Chatelier ocurre en reacciones químicas cuando yo tengo una modificación debido a la concentración, se obtiene un nuevo estado de equilibrio, debido a la presión, por ejemplo, en este caso, acá yo me modifiqué la presión de uno de los componentes, o debido a la temperatura. Eso se obtiene en distintos estados de equilibrio. En la práctica, supongo que debe haber ejercicios sobre el tema. Entonces voy a formular la expresión del principio de Chatelier de una forma matemática. Bueno, sobre un sistema químico en equilibrio se efectúa una perturbación. Este se ajustará de manera de compensar dicha perturbación con un nuevo punto de equilibrio. Este es el principio de Le Chatelier. Es un principio fundamental de la físico-química. Entonces, de la definición de afinidad, de entropía y volumen, y voy a llamar a G2 puntos a esta derivada que está acá, hago una variación, digamos, virtual, o sea, una variación virtual de A, me queda expresada de esta manera, porque A depende justamente, ¿qué va a depender? Va a depender de T, de P y del grado de avance. ¿Estamos? De las definiciones esta, reemplazo, y el diferencial de A ahora me queda expresado de esta manera. Ahora bien, de la identidad que vimos vista anterior en el caso de equilibrio, yo había obtenido esta identidad que está acá, para un caso en particular, a P y T constante, ¿no? Yo puedo obtener, porque acá esta derivada que está acá, ¿no? Que tengo acá, ¿no? Se obtiene la derivada de una manera que tengo acá es a P y grado de avance constante, obtengo esta relación, me equivoqué, esto lo habíamos tenido antes, no dije nada, y yo obtengo esta es la formulación matemática del principio del Chatelier. Fíjense que delta A es igual a 0, ¿por qué? Pues yo estoy pasando de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, y cada uno de los valores tienen que ser igual a 0, la afinidad tiene que ser igual a 0, por lo tanto 0 menos 0 es 0, por eso delta A es igual a 0. Y esta es la formulación matemática del principio de Le Chatelier. Le Chatelier. Si delta P fuera igual a 0, ¿no? O sea, es un proceso isobárico, obtengo acá cómo varía el grado de avance con la temperatura, y viene dado por esta expresión. Si delta T fuera igual a 0, un proceso isotérmico, acá veo cómo varía el grado de avance en función del cambio de la presión. Me aparecen estas dos expresiones que están acá. Un ejemplo sería esta cuestión en la cual yo paso de componentes separadas, de gases ideales, que reaccionan para obtener amoníaco. Si uno ve el grado de avance, ve que va variando en función de la temperatura y va variando en función de la presión, el grado de avance. Y eso me determinará la función de equilibrio. Esto fue obtenido empíricamente. Uno puede obtenerlo teóricamente con modelos, pero ya apelando a la mecánica estadística, cosa que no vamos a hacer acá. Potencial químico y equilibrio, porque el potencial químico no solo se usa, que hemos visto antes, sino para ver el flujo espontáneo de materia, sino también se usa para el equilibrio químico, fundamentalmente. Bueno, entonces vamos a hablar del potencial químico de gases ideales. Bueno, supongo en el caso de un componente, puedo obtener como un componente, puedo suponer que la derivada de G con respecto a N, el número de moles de N, no es más que una variación de potencial químico. Si T es constante, me queda esta expresión. Para el caso de un gas ideal, deduzco esto. Integrando, ahora me dice cómo cambia el potencial químico en función de la presión. Voy a tomar como cuestión de facto, o cuestión de una manera tomado como una cuestión estándar, se adopta el caso de que si la presión atmosférica es una atmósfera, el potencial químico que se obtiene acá se llama potencial químico estándar, que está ahí un montón de tablas.
Entonces reduzco esta presión, esto que está acá, lo contraigo de esta manera, donde ahora P está en atmósfera. Siempre está refiriendo a un P0 que es una atmósfera que por omisión no se pone, por simplicidad de la expresión. Pero esta es una presión relativa a 1. Y P siempre tiene que estar en atmósferas. Si P está en atmósferas, este es el potencial químico estándar, que se obtiene de tablas. Bueno, equilibrio químico en gases ideales. De la condición de equilibrio químico es esta. Supongo que voy a obtener que esta condición con el potencial químico estándar es la variación de la energía libre de Gibbs estándar, ¿no? Entonces me queda dado el potencial químico, me queda dado de esta manera. Bueno, acá hay un error en esta expresión, pero el 0 va acá, viene dado de esta manera, ¿no? Finalmente, de estas dos expresiones encuentro esta. Y esta es la condición de equilibrio. Todo esto que está acá, ¿no?, es igual a una constante que solo depende de la temperatura, que se la llama constante de reacción. Y esta es la condición de equilibrio en el caso de gases ideales, que depende de las presiones parciales. En este caso son gases ideales que reaccionan entre sí. Ejemplos, por ejemplo, tengo este ejemplo de reacción química, esta es la constante de equilibrio, tengo esta reacción química, esta otra constante de equilibrio, y la cantidad de moles totales en cualquier momento de la reacción siempre tiene que permanecer constante, porque es la condición de vínculo, la cantidad de moles totales de sustancias. Un ejemplo tengo esto, esta reacción que está acá, que es esta que está acá. Bueno, de vuelta la estequiometría vale menos 1, más 1, porque este es un reactivo, este es un producto. Supongamos que tengo N0 condiciones iniciales de reactivo, 0 de producto. La molaridad parcial en función del grado de avance viene definida de esta manera para cada uno de los elementos. La presión parcial, como hemos visto antes, viene definido de esta manera porque no es más que la molaridad parcial por la presión total, ¿no? La constante de equilibrio viene dado de esta forma. Así lo escribo en función de la presión parcial. Ven que aparece el grado de avance. Entonces, dada la constante de equilibrio en cuestión, esta constante de equilibrio la puedo obtener a partir de un caso particular. Como se permanece constante, para cualquier otro valor va a ser siendo una constante. Y entonces acá obtengo el grado de avance en función de la presión. Fíjense que no es una fórmula tan sencilla, pero me permite predecir cómo es la condición final en función de la presión. Solo depende de la presión y no de la temperatura en este caso. Depende de la temperatura, Kp en función de Kp, porque Kp depende solo de la temperatura. Pero si yo tengo que la situación es isotérmica, lo único que va a depender es de la presión. Fórmula de Van Hoff. La fórmula de Van Hoff me permite hallar de manera mucho más sencilla cómo varía la constante de equilibrio en función de la temperatura. Es una forma sencilla de hallarla, sabiendo cómo es el valor de la constante de equilibrio en un punto específico. Esto va a depender de la entalpía estándar, y la entalpía estándar es algo que se conoce de tablas. Bueno, de la definición de constante de equilibrio la derivo, bla bla bla, la integro, obtengo acá la variación de potencial químico estándar, porque acá estoy variando la temperatura. Variar la temperatura cambia. Acá el potencial químico estándar yo lo hago variar en función de la temperatura, y entonces me queda esta expresión que está acá. Esta es la fórmula de Van Hoff. Fugacidad y gases reales, teoría de Lewis. Ahora vamos a encarar el problema de la fugacidad. En un gas ideal se verifica esto. Lewis en 1920 propuso una forma de mantener la forma simple para el caso de gases reales, definiendo un reemplazo de la presión conocido como fugacidad. Entonces, si yo hago ese reemplazo de la fugacidad, ahora el potencial químico de un gas real, en lugar de utilizar la presión parcial, uso la fugacidad parcial. Entonces, un gas ideal yo lo escribo de esta manera, un gas real ahora lo voy a escribir de esta manera, utilizando la fugacidad. ¿Cómo calculo la fugacidad? Que es lo más complicado. En este caso de un componente en una isoterma, yo tengo esta expresión que está acá para el caso de gases ideales.
Esto que está acá no es la estequiometría, sino es el volumen molar, volumen molar, volumen molar. En el caso de un gas ideal, tengo esta expresión que está acá. En el caso de un gas real, no. Bueno, entonces yo hago la diferenciación para el caso de un gas real y un caso de un gas ideal, ¿no? En una isoterma. Por otro lado, yo me encuentro que mu de un gas real es el mu de ideal por esta integración que está acá, ¿no? Entonces, para un caso de gas real, ideal, yo tengo esto. Para un caso de gas real tengo lo mismo con el mismo potencial químico estándar. Bueno, comparando y operando, acá me dice cómo puedo deducir la fugacidad en función de conocer la ecuación de estado de un gas real. ¿Estamos? Acá en este caso estoy sobre una isoterma. Por eso de una manera en isoterma hace esta deducción para un caso de un gas real. Bueno, finalmente me queda la condición de equilibrio químico para gases reales escrita de esta manera. Esto está bien explicado en el Levin y no voy a profundizar el tema, más porque en general en esta materia no utilizamos tanto situaciones de gases reales, pero queda importante para que tengan en cuenta. Bueno, entonces me queda ahora la condición de equilibrio para gases reales, donde aparece la fugacidad como una generalización de la presión. Actividad química. Supongamos que tengo una fase en equilibrio, fase gaseosa y fase condensada del mismo componente. En esta frontera se tiene que verificar que el potencial químico de la fase gaseosa tiene que ser igual al potencial químico de la fase condensada. Lo mismo, uno puede, usando las ideas de Lewis, decir que la fase condensada, mu, es igual a mu0, potencial estándar, por el logaritmo de A, donde A es la actividad. Para sustancias puras, la actividad es igual a 1. Luego me queda que el potencial químico estándar de la fase condensada no es más que esta forma de la expresión del potencial químico de la fase gaseosa, suponiendo que la fase gaseosa es ideal. No vamos a tomar como fase, no vamos a usar como fase gaseosa real. Vamos a ver que la fase gaseosa es ideal. Esto nos permite calcular el valor estándar de la fase condensada. Luego de la condición de equilibrio para el caso de no ser una sustancia pura, de vuelta a la condición de equilibrio, me queda que la actividad no es más que la presión parcial de la fase de la presión parcial de la fase gaseosa cuando uno no tiene una sustancia pura con respecto a la presión de la fase de la sustancia pura. Porque al ser una sustancia no pura, después vamos a ver cuando veamos soluciones, la presión disminuye, la presión parcial del componente. Entonces me queda esta expresión. Si llegase a ser, en lugar de tomar una fase gaseosa, no puedo aproximarla como una gas real ideal y tengo que usar sí o sí un gas ideal, la actividad es la relación de las fugacidades. Y de vuelta, la fugacidad de la sustancia no pura es menor que la fugacidad de la sustancia pura. Bueno, en función de esa definición de la actividad para sustancias no puras, ¿no?, llego a la condición de equilibrio más general de todas, en la cual aparece la actividad. Está la ley de Henry, que dice que en sustancias reactivas diluidas en un sustrato o solvente común se tiene esta aproximación. Esta se llama aproximación de Henry. La actividad en una situación en la cual yo tengo un sustrato común de todos los componentes, los cuales son componentes que están diluidos en el sustrato, vale la ley de Henry. Finalmente queda la condición de equilibrio en función de las constantes molares parciales, amén de una constante que aparece acá. Pero la variación de la energía libre estándar sigue permaneciendo. Bueno, esto es todo lo referente respecto de equilibrio químico.